Ok. Así que vamos a estar hablando en esta noche sobre el ministerio profético. Así que el ministerio profético. Gloria a Dios. Váyase conmigo al libro de Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Okay? Así que Cristo, para que edifiquemos su cuerpo, la iglesia, Él constituyó a uno apóstoles, a uno profeta, a uno evangelistas, pastores y maestros. ¿Okay? Así que hoy vamos a estar hablando sobre el ministerio del profeta. ¿Okay? Así que tome nota porque vamos a ir rápido, porque tengo mucho material que quiero cubrir en este día. ¿Ok? Así que usted tiene que saber por qué el profeta, por qué este ministerio. Antes, y vaya tomando la nota de la cita bíblica porque se la menciono y sigo. Antes de que el hombre pecara, el hombre tenía una relación directa con Dios y hablaba con Dios. El hombre no necesitaba intermediario, no necesitaba que Dios usara a alguien para darle un mensaje, sino que Dios mismo hablaba audiblemente al hombre. Génesis 2:16. Pero el pecado modificó o dañó esta comunicación. Así que desde Génesis 3:8 al 11 podemos ver cómo esa relación, esa comunión íntima que Dios tenía con el hombre se dañó. ¿Okay? Así que después del pecado Dios usó otro medio para hablar con el hombre. Y así que uno de los medios que Dios escogió para hablar con el hombre, ya que se había cortado esa relación directa que tenían en el Edén, es el don de profecía. ¿Okay? Así que vamos a estar hablando sobre el don de profecía o el espíritu de la profecía. ¿Okay? El don de profecía, por medio de quienes ha hablado Dios muchas veces. Dice Hebreo 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Según el libro de Hebreo 11:1, Dios hablaba a los patriarcas, hablaba a los padres de la nación judía, hablaba a su pueblo a través de los profetas. ¿Okay? Dice el libro de Amós 3:7, ¿hasta qué punto usa Dios a un profeta? ¿Hasta qué punto usa Dios a un profeta? Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Okay? Así que cuando algo te toma de sorpresa es porque hubo un profeta que no estaba atento a la voz de Dios. Pero nunca Dios hace nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Dios siempre va a buscar un profeta. Dios siempre le va a hablar a un profeta. Dios siempre escoge en alguna casa a un profeta que esté conectado con él, que esté en sintonía con él y que esté dispuesto a ser usado. Y Dios siempre traerá revelación. Habrá alguien que diga, Dios, úsame en esta casa. Bueno, aquí tenemos más de uno que dice, Dios, aquí hay un profeta que va a escuchar tu voz y será tu siervo. ¿Okay? ¿Ha usado Dios solamente a los hombres como profetas? No. ¿Sí o no? No.
bíblicamente, ¿ha usado Dios solamente a los hombres o a las mujeres también? ¿Sí o no? ¿Sí que? ¿No me hablan? ¿Sí o no? ¿Que sí que? A los dos. Ok. Dice el libro de Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer del Lapidot. ¿Okay? Así que sí, Dios usó mujeres en el Antiguo Testamento para hablar. Por lo tanto, no solamente Dios ha hablado y ha usado hombres, sino que Dios también usa, levanta y quiere seguir usando y levantando mujeres que sean profetisas. Aleluya. Bueno, Segunda de Reyes 22:14. Dice el libro de Segunda de Reyes 22:14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, a Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Titba, hijo de Arras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Había mujeres profetas que no eran quizás muy conocidas, que quizás en la Biblia no hablan mucho de ellas, pero que cuando había algún problema, cuando necesitaban escuchar la voz de Dios, decían: allí está Hulda. Esta mujer era profeta de Dios y el pueblo la conocía, los sacerdotes la conocían, los príncipes la conocían. O sea que esta mujer era una voz de Dios en medio de su pueblo. Y Dios está buscando mujeres que sean la voz de Dios en medio de este pueblo, que cuando haya alguien que esté diciendo: Dios mío, háblame, que Dios levante una mujer y diga: así ha dicho Jehová. Dios mío, ¿sí o no? Hechos 21:9. Hechos 21:9 dice en el Nuevo Testamento: está hablando de Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hablamos el otro día de que Felipe fue uno de los que escogieron para ser uno de los diáconos, un servidor. Y por su servicio en cuanto al reino, en cuanto al servir a las mesas, él no fue escogido para ser apóstol, él no fue escogido para hacer ninguna posición, simplemente un servidor, un diácono, para él ser el que daba de comer a las viudas. Pero su servicio activó los dones que tenía dentro. Y cuando estaban buscando un evangelista, escogieron a Felipe. Y no solamente Dios lo usó poderosamente en milagros, señales, prodigios, fue y le predicó al siervo, al eunuco de la reina de Candace, sí, que era la reina de Etiopía. Y no solamente eso hizo, sino que él tenía 4 hijas y las 4 hijas eran profetisas. O sea, que el servicio lo conectó con Dios a una dimensión donde él fue promovido como evangelista. Y gracias a Felipe, el país de Etiopía en África es uno de los países con más evangélico a nivel mundial, por un hombre que era diácono, que se atrevió a transicionar, a dejarse usar por Dios, a predicar. Entonces este hombre dejó un legado poderoso. Y no solamente eso, sino que levantó 4 mujeres, 4 hijas, y las 4 eran profetisas. ¿Habrá alguien que quiera esa unción? Dígale a alguien: sirve. Todo comenzó sirviendo. La gente quiere la plataforma, las naciones, la profecía, pero no quieren servir. Comienza sirviendo y se te activan los dones. ¿A qué es comparada la palabra profética? Búsquelo en el libro de Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. Oye, tenemos palabra profética. ¿Habrá alguien que diga: yo tengo una palabra profética? Esto está claro. Cuando usted tiene la palabra profética, usted no anda en oscuridad.
La palabra profética es como una linterna en la oscuridad. Usted está pasando por proceso, usted está pasando por desierto, usted se siente confundido, usted está pasando por crisis y de repente viene una palabra profética. Así dice el Señor: tal cosa va a pasar, Dios va a hacer esto. Te da un sueño, te da una visión, te da una revelación, te manda una palabra de ciencia, te da una palabra en la Biblia que es la profecía más segura. Y tú dices: wow, ese versículo estaba ahí y ese día se ilumina para ti. Eso es lo que quiere decir Dios. Eso es una palabra profética para ti. Entonces, cuando usted tiene una palabra profética, usted tiene luz y ya usted no anda en oscuridad. Usted sabe hacia dónde se dirige y el diablo no te confunde. ¿Okay? ¿Cuáles son los modos de comunicación profética? ¿De qué manera Dios se comunica en lo profético? Dice Apocalipsis 1:10 y 11. Yo estaba en el Espíritu. Ahí está hablando Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea que Juan escuchó audiblemente a Jesucristo. Hay muchas maneras de Dios darte una palabra profética. Te la puede dar en visión, te la puede dar en sueño, te la puede hablar audiblemente, personalmente. A Juan Jesús no le mandó el ángel, no le mandó una palabra de ciencia. Jesús mismo se le apareció y le habló audiblemente. Habrá alguien que quiere entrar en ese nivel, que Dios mismo, que Jesús mismo te visite y hable contigo, lo escuche audiblemente y te diga: escribe esto, escribe lo otro, que esto es lo que vas a decir al mundo. Ay, Dios mío, yo quiero entrar en ese nivel. Sí o sí. Dios habló directamente a Juan en Patmos. 2. Dice número 12:6. Número 12:6 dice la otra forma como Dios habla. Dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueño hablaré con él, pero no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Ay, Dios mío. Muy fuerte. ¿Cómo habla Dios? Dios le dijo a María y a Aarón: dejen de estar de metiche, de presentado, de averiguado, de llevar vida ajena, de bochinchoso. Y yo, con Moisés, voy a hablar cara a cara. Ustedes son profetas, él es profeta también, pero con ustedes yo hablaré por visión, hablaré por sueño, pero a Moisés yo le voy a hablar cara a cara. Así que ¿cuáles formas Dios usa para hablar? Alguna en sueño, alguna en visión. Pero cuando eres profeta mayor, profeta de lo que Dios tiene, un amigo en ti, Dios te habla cara. Ay, mamá. 3. Hecho 10, 9 al 12. Hecho 10, 9 al 12. ¿Qué visión fue dada a Pedro? Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y más adelante dice: y Dios le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, nunca he comido esto, cosa inmunda. Y Jehová le dijo: lo que yo he limpiado, no le llame tú común. ¿Cómo recibió Pedro la palabra profética? ¿Cómo la recibió? Número 1, se fue en un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Tú estás despierto, tú estás consciente, pero de repente te ves como que estás en otro mundo. Te llevan en una visión, te sacan del mundo real, natural, y te meten en lo sobrenatural. Entonces Pedro de repente comenzó a ver como una pantalla, una visión, y se vio frente a este escenario. Dios muchas veces te va a hablar de esa manera, te va a abrir los ojos espirituales, te va a mostrar visiones, tú despierto, tú consciente, pero te da en un éxtasis.
Yo he tenido una cierta experiencia así. Es cuando estoy como en que me voy a dormir, de repente me llevan y tengo estas y ahí recibo revelaciones. Entonces, es de esa manera Dios también te habla para darte mensaje. Y cuando termina la revelación, tú dices, uy, pero yo no estaba durmiendo. O sea, no fue un sueño, yo estaba consciente. Es un éxtasis, donde Dios no solamente le dio el éxtasis, sino que también le habló. El Espíritu Santo le muestra y le habla. Pedro habla y él le contesta para atrás al Espíritu Santo. Y le dice, no llame común, no llame algo inservible, algo despreciable a lo que yo limpié. Así que escuchó libremente la voz de Dios y se fue en un éxtasis. José escucha, ve la voz profética de otra manera. Génesis 37, del 5 al 7. Génesis 37, del 5 al 7 dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. José tuvo dos sueños registrados en la palabra, y los dos sueños él lo interpretó. O sea que Dios le hablaba a José en sueño, pero también José tenía otro don, y era el don de interpretar los sueños. Hay gente que sueña pero no entiende lo que sueña, pero José era soñador y también era intérprete de los sueños. Si Dios les da sueños, revelaciones, dígale, Dios, dame la interpretación. ¿Por qué? Porque no puede caer en confusión, y cuando usted sueña, todo es profético. Todo lo que usted ve, los colores, la forma, lo que escucha, el paisaje, todo tiene un mensaje. Y es difícil que alguien le interprete todo en un sueño cuando no lo vio, a menos que tenga el don de interpretar sueños. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el don de interpretar los sueños, mientras alguien le va hablando y narrando el sueño, Dios le va dando el entendimiento y la interpretación de lo que usted va escuchando y recibiendo. Y es como si usted pudiera ver lo que la persona soñó. Eso es cuando usted tiene el don de interpretación. Así que José tenía sueño y interpretación de sueño. Así que no menosprecie tu sueño. Hay gente que te va a decir, no, es que usted comió mucho arroz, habichuela de noche. Esos son disparates. No. Dios habla por sueño. Se lo dijo a María y Aarón, dijo, yo hablaré por sueño a mi profeta. A José le hablaba por sueño. Cuando usted valora, ama, cuida y usted lleva su don a otra dimensión, Dios te va a posicionar. Porque José era un soñador. Para muchos de ustedes un soñador no es nada, pero a José lo que lo llevó al palacio a ser el gobernador de la nación más poderosa de su tiempo fue los sueños. O sea que cuando tú cuidas el don que Dios te ha dado, Dios te va a posicionar, porque hay un faraón que no puede dormir hasta que usted vaya y interprete los sueños. Nos fuimos. Dios está buscando soñadores en esta casa. ¿Dónde están los soñadores? ¿Y dónde está la música? ¿Cuáles son la misión y los deberes del profeta? Número 1, escriba que voy a la milla. La misión y los deberes del profeta. Número 1, según 1 de Samuel 15. Necesito un encuentro y en esa te queda todo rayado, todo. 1 de Samuel 15, del 1 al 3. Número 1, ¿cuál es la misión y los deberes del profeta? La número 1, entregar, de acuerdo a lo que dice 1 Samuel, entregar los mandatos de Dios. Dios te va a dar palabra profética y usted tiene que ser responsable de entregar ese mensaje, de entregar esos mandatos, esa orden, esa palabra, esa reprensión, esa exhortación, esa palabra de ánimo, de fortaleza, lo que sea que Dios mande, usted tiene que entregarlo. No le pida a Dios que lo use como profeta si usted no está, convencido de que usted va a obedecer. Si no obedece, no lo pida, porque usted tiene que obedecer. ¿Okay? Samuel no lo pidió, pero Dios escogió a Samuel, porque Samuel no fue dado por voluntad humana. Samuel es hijo de una mujer que era estéril, de Ana. Y Ana estaba pidiendo, Dios, dame un hijo para ella pelear y competir con Penina. Y Dios nunca se lo dio, nunca le escuchó. Hasta el día que ella dijo, bueno, Señor, está bien, cambio la oración. Si me entrega este hijo, te lo voy a dar a ti y todos los días que viva será tuyo. Dije, perfecto, le entendimos, Anita. Yo estaba pidiendo un profeta. Ay.
Yo necesitaba un profeta, tú necesitabas un hijo para competir. Tú no necesitas competencia, tú lo que necesitas es darme a mí un hijo. Tú me das un profeta y yo voy a multiplicar, los vientres tuyos se van a abrir. Ay, Dios mío, vas a parir mucho más. Así que entrégame el bendito Samuel, que ese Samuel yo lo necesito, ese es mi profeta. A ese lo voy a usar para derribar el sistema caído de Elí. Oye, Elí representaba un sistema religioso vencido, caído, obsoleto, que ya no tenía relación, ya no escuchaba a Dios, estaba ciego. Oye, ese era un sistema que ya no funcionaba. Y Dios dijo, necesito un Samuel para levantar una nueva generación. Se acaba lo sacerdotal, necesito uno que sea sacerdote, pero que también sea profeta. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estamos, Samuel? No, Dios levanta profetas para señalar los pecados. Sí, hay momentos donde Dios va a usar el profeta y va a decir, así dice Jehová, arréglate sin vergüenza, que está pecando, está haciendo esto mal. Y eso es parte de la asignación de un profeta. Claro que cuando llegó un momento que nosotros nos asustamos ya con los profetas, porque ya nada más todo es pecado, y así dice Jehová, y debajo de la talla. Oye, no, pero sí, una de las funciones, diga conmigo, una de las funciones. Una de las funciones es señalar el pecado. Señalar el pecado. Primera de Samuel 15, del 8 al 19. Ahí está donde Amalek había atacado a Israel. Israel le vence. Y la orden de Dios al rey Saúl era, tiene que matarlo a todos. Pero dice la palabra que Saúl no obedeció a la voz profética. Y cuando llega Samuel, dice Samuel, pero ¿qué pasó con las ovejas, con la vaca? No, acabamos con todo. Y mientras tanto, escuchaba, dice Samuel, dice, ¿y qué es ese balido de ovejas que yo estoy escuchando? En otras palabras, Saúl le estaba diciendo, hice lo que tú me mandaste, maté a todo el mundazo. Y la vaca, y la ovejita, y dice Samuel, pero venga acá, ¿y qué es lo que yo estoy escuchando? El profeta escucha. El profeta escucha lo que nosotros queremos esconder. El profeta escucha la voz de Dios y escucha la vaca que tú tienes escondida. Escucha el borreguito que tienes escondido. Y dice, ven acá, hay algo escondido aquí. Yo estoy escuchando unos ruidos. Porque Dios afina tu sentido. Lo que otros no ven, el profeta lo ve. Lo que otros no perciben, el profeta lo percibe. Y cuando la gente quiere fingir, Dios te abre la ventana de los ojos y te muestra todo. Entonces Dios sacó a la luz lo que Saúl quería esconder. Y ahí llegó el profeta Samuel. Y Samuel dijo, yo estoy escuchando. Oye, posiblemente lo tenían lejos, lo tenían escondido. Humanamente no había forma de que él lo viera. Porque si estuviera al lado de él, él no le podía decir, no, yo lo maté a todos, yo acabé con todo. Saúl trató de mentirle, pero el profeta de Dios sabía lo que Dios le estaba revelando. Y Dios le amplió la audición. Y él dijo, yo estoy escuchando un balido de ovejas. Yo estoy escuchando un ganado que tú tenías que matar y lo dejaste vivo. Oye, y no solamente eso, había dejado vivo al rey también. Y dice que Samuel dijo, ven acá, dame acá en la espada. Y dice que lo picó en canto. Dios mío, haga así conmigo. Ay, Dios mío. Cuando usted profeta de verdad, oye, usted tiene que hacer todo lo que Dios lo mande. Elías profetizaba, mandaba fuego del cielo, pero cuando tenía que degollar a los satanistas, los degollaba. Y tú, mira, ¿y tú? No me digas que eres profeta, que posiblemente te manden a una guerra. En otro momento, en 2 Samuel, estoy cuando Dios te manda a señalar los pecados. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 dice que de 12 del 1 al 7 que llega el profeta Natán y le dice a David, oye David, está pasando un problema, y es que había uno que tenía varias ovejas, uno tenía una sola, y llegó el que tenía varias ovejas y coge la de el único que tenía una. Llega un amigo, la coge, la mata, se la cocina y se la quita. Y David dice, no, este hombre hoy tiene que morir. Y le dice Natán, ese eres tú. Ese eres tú que cogiste la mujer de Urías que no era tuya. Al rey. Muy fuerte. Así. Amárrese los pantalones si usted es profeta de verdad. Porque Dios te va a mandar a confrontar personas que a ti te va a temblar la papita seria. No era cualquiera que estaba confrontando, era el rey de la nación. Es como que Dios te diga,
ve allá a la Casa Blanca y dile a Trump así, así y así. Confróntalo. ¿Te atreves? Sí, porque hay muchos proféticas de agua dulce que usted no ve, no, mira, Jehová me manda yo a una iglesia y hacen de barajuste. Pero lo mandan allá a la Casa Blanca, te mandan a donde el líder de la nación y no te atreves. Te mandan donde alguien de alta alcurnia y no te atreves. Pero Natán era de los profetas que no le importaba si le cortaban la cabeza. Los reyes en ese tiempo, cuando lo confrontaban, mandaban a matar a los profetas. Pero Natán dijo, yo voy y voy a decir lo que Dios me diga que diga. Mira a alguien y dile, no te vendas. No te vendas. David, te quiero mucho, pero está mal. David, te quiero mucho, pero está en pecado. David, te amo, pero tú has hecho algo que a Dios no le gustó. Y tiene consecuencias. Y no solamente lo confrontó, sino que también le dijo, y el hijo que vas a tener se muere. 3. Cuando Dios llama a un profeta, lo manda también para que sea un atalaya. ¿Sabe lo que es un atalaya? Te lo voy a decir ahora. Ezequiel 3 del 17 al 21. Ezequiel 3 del 17 al 21. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su iniquidad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. En otras palabras, ser profeta de Dios conlleva una gran responsabilidad. No es simplemente, es que no me atrevo. Como usted dice, ay, que me da miedo. ¿Y qué van a decir? Moisés, y cuando me preguntan quién me envió, yo soy. Simplemente dile que yo. Y si no te creen, haz señales. Y si no me creen a la primera, tira la vara. Pero no hay excusa. Si no habla como atalaya de Jehová, vigilante, el que cuida, el que vela, el que recibe primero que nadie lo que está pasando afuera y lo dice adentro, la sangre de esa persona cae sobre ti. Si la persona, porque tú no la amonestaste, porque tú no le hablaste de parte de Dios, se muere en su pecado, esa sangre Dios te la cuenta a ti. Dios va a decir, tú eres un asesino. ¿Quieres ser profeta todavía? ¿Para qué es el profeta? 4. Para pronunciar sentencias. Para pronunciar sentencia. Primera de Samuel. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí estaba hablando Samuel al rey Saúl. Le estaba diciendo, hoy Dios te quita del reinado. ¿Cuándo fue eso? 2 años después de que había comenzado Saúl a reinar. ¿Cuántos años reinó Saúl? 40 años reinó. 2 años bajo la voluntad de Dios, 38 años en su propia voluntad. Así reinó. Pero a los 2 años Dios dijo, te quito del reinado. Alguien mejor que tú vas a ocupar tu lugar. Lo que pasa es que el que va a ocupar tu lugar
todavía no ha nacido. Todavía no ha nacido. Pero antes de que naciera David, ya Dios lo había escogido. Antes de que David naciera, ya Dios lo había escogido. Cuando David quizá era un bebé y comenzó a reinar Saúl, Dios ya estaba preparando el que iba a ser el sucesor de Saúl. ¿Okay? Y Dios usó al profeta Samuel para dar una sentencia: te quito el reinado. Así que no se asombre cuando Dios lo mande a usted a dar una sentencia, pero hágalo con temor y temblor. Samuel le tenía miedo a Saúl. 5. Impartir perdón. Dios te manda a sentenciar, pero también te va a mandar a que imparte el perdón a alguien. Segunda de Samuel 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. Yo tengo problemas con los profetas que solamente señalan pecado, bajan gente de altar, humillan, pero no saben restaurar. Natán es el ejemplo del profeta que Dios lo manda a confrontar, pero también lo manda a restaurar e impartir perdón. ¿Por qué? Porque más abajo dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. En otras palabras, Dios te ha perdonado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pero a él le dijo: no morirás tú. Dios a ti te remitió, te perdonó los pecados. ¿Okay? Así que cuando usted le dé una palabra de reprensión a alguien, asegúrese también de darle una palabra de arrepentimiento, salvación, de perdón, de que la persona también sienta que el Dios que lo reprende también le da una segunda oportunidad. Amén, aleluya. 6. Prevenir el peligro. Cuando esté en peligro, Dios va a levantar un profeta y te va a dar una palabra. Hechos 21, 10 y 11. Prevenir el peligro. Hechos 21, 10 y 11 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo estaba allí. Este hombre, un profeta de Dios, coge el cinto con el que Pablo se amarraba, lo toma y dice: así van a hacer con el varón de quien es este cinto. Y dice que les reveló que lo iban a maltratar, lo iban a atar, lo iban a encadenar, lo iban a encarcelar y lo iban a entregar en manos de los gentiles. Y eso fue lo que sucedió. A Pablo lo toman preso, se lo entregan a los gentiles, comienza a viajar, a ir de lugar en lugar, de corte en corte, hasta llegar a Roma. ¿Okay? Que Dios se lo reveló para que Pablo estuviera atento de que Dios estaba en el asunto. Ahí sale una verdad, que muchas veces Dios te va a revelar el peligro, pero no te va a librar de él, sino que Dios te dice lo que va a pasar para que esté preparado. ¿Por qué? Porque el llamado de Pablo, el día que Dios llama a Pablo y escoge a Ananías para que vaya a orar por él, Dios dice: él es instrumento escogido, porque él va a ir y le va a predicar a los judíos, pero también a reyes le va a predicar. Entonces, la manera que Dios tenía para que se cumpliera la palabra profética que le habían dado a Ananías era que Pablo tenía que ir preso para que él pueda entrar al palacio de los reyes. Entonces, muchas veces Dios te va a advertir el peligro, pero no te va a librar de él, porque a través de ese peligro Dios se va a glorificar. Aleluya. Así que, ¿cómo Dios lo va a hacer? Diga conmigo: yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero Dios te va a hablar para que te prepare. Mira a alguien y dile: prepárate. Si Dios te habló, prepárate. 7. Para revelar los planes del enemigo. Dios va a revelar a través de los profetas los planes del enemigo. Segunda de Reyes 6, del 8 al 12. Segunda de Reyes 6, del 8 al 12.
dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pase por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Cuando hay profeta en casa, lo que el diablo quiera hacer, Dios te lo revela. Cuando usted y yo estamos activados en lo profético, no hay estrategia que el infierno esté planificando que Dios primero no te la revele. ¿Qué estaba pasando allí? El rey de Siria quería atrapar al ejército de Israel, pero ellos se ponían en lugares escondidos para que cuando ellos pasaran caerle encima de sorpresa. Pero la estrategia que Dios tenía dentro del ejército del pueblo de Israel no era generales armados, no era guerreros bien formados, no eran buenas espadas, no eran buenas armas. Era un profeta llamado Eliseo, que era un vidente de Dios, y todo lo que ellos hacían y la estrategia que creaban dentro de Siria, en los lugares secretos del gobierno, en la recámara más secreta, allí entraba la voz profética, allí entraba la visión de Dios, allí entraba el profeta. Oye, no sé cómo Dios lo metía allí, pero Dios lo metía de una manera sobrenatural, y él escuchaba todas las estrategias. Habrá alguien que diga, yo quiero saber todo lo que el diablo quiere hacer en mi contra. Aleluya. Yo quiero que Dios me use. Dígale, Dios, úsame. Dios está buscando en este tiempo profeta del calibre de Eliseo, que antes de que el diablo llegue a tu casa, ya Dios te lo revele. Que cuando el diablo llegue a tocarte la puerta, te estoy esperando, ajá, ¿por dónde viene? Ya Dios me lo reveló todo. Ya yo sé lo que tú quieres hacer. Ya yo te tengo descubierto, Satanás, sal de mi casa. Oye, porque cuando hay profeta de Dios, Dios trae revelación. Usted no le puede tomar de sorpresa lo que el diablo quiere hacer cuando usted tiene lo profético activado en su vida. Ah, Dios mío, Padre, activa la voz profética. 8. Dios usa el profeta para revelar el futuro. Dios usa los profetas para revelar el futuro. Daniel 2:28. Daniel 2:28 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahí estaba quien, Daniel. Daniel era un profeta de Dios. Dios permite que a Daniel se lo lleven cautivo a Babilonia, pero en Babilonia Dios lo usó, y él pasó por todos los reinos, pasaban y Daniel quedaba. Todos los reyes venían y todos respetaban a Daniel. Y cuando Daniel quisieron tocarlo, porque él oraba, lo que le tenían envidia, lo que le tenían celo, porque Daniel lo tenían como superior allí en Babilonia. Babilonia representa el mundo, representa el sistema del mundo. Allí en Babilonia, allí en tu trabajo, allí en tu vecindario, allí en tu universidad, en tu escuela, en tu familia que no le sirve al Señor, cuando tú eres como Daniel, que Daniel dijo desde el primer día que llegó a Babilonia, yo no me voy a contaminar con la comida que hay aquí. Yo estoy dispuesto a comer hierba como un buey, como un animal, pero yo no quiero carne, yo no quiero lo que le sacrifican a los ídolos. Yo me voy a sacrificar, pero yo no me voy a contaminar. Si tú eres de esas personas que dicen, aunque aquí haya fiesta, haya baile, haya lo que sea, yo no me contamino. Aunque aquí fumen droga, aquí haya juca, aquí haya de todo, yo no me contamino. Aunque toda mi familia haga fiesta, haga party, a mí me dejen solo,
yo no me contamino. Aunque todos mis amigos salgan a la discoteca y hagan lo que quieran, yo no me contamino. Cuando tú eres de ese calibre, Dios te va a levantar en medio de tu generación, en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, en medio de tu casa, y Dios te va a usar como profeta de Él. Y cuando te quieran tocar, Dios pelea por ti. ¿Por qué muchas veces Dios permite que nos toquen, que no hagan de todo? Porque ya te contaminaste, porque te hiciste uno con ellos, porque no te diste a respetar, porque no hiciste la diferencia. Pero cuando tú y yo hacemos la diferencia, diga conmigo, Dios pelea por los profetas. Oh, gloria a Dios. A Daniel dijeron, pues mira, como tú oras, entonces, como tú le oras a otro Dios, ellos sí dieron un plan, porque ellos sabían cuál era. Ellos buscaban a Daniel y se no encontraban nada, porque Daniel era íntegro. El profeta de Dios tiene que ser íntegro. No diga que eres profeta y tiene un testimonio por el piso, hace las cosas mal, pelea con todo el mundo, tiene mala reputación, mal testimonio, nadie te va a creer. Por más que tú digas, sí ha dicho Jehová, y Jehová está hablando, la gente va a decir, sí, claro. ¿Qué fue lo que le dije el domingo? Lo que tú haces, no me dejes escuchar lo que tú dices. Entonces, si no tiene testimonio, el profeta, lo que le da poder a su palabra es su testimonio. Daniel tenía testimonio y ellos trataban de encontrarle una falla y no se le encontraban por ningún lado. Y dijeron, bueno, vamos a ir dando un plan, vamos a hacer de que firme el rey y lo selle con el anillo, que ni él mismo pueda romper la regla, de que si alguien le ora a un Dios que no sea el rey, que muera. Y se lo echamos al foso de los leones, que los leones se lo coman. Y dice que con ese plan querían amedrentar al profeta de Dios. Mira, alguien dile, no te dejes amedrentar. Me da de todo cuando yo veo un profetica temeroso, miedoso, miedo al que dirán, miedo a los comentarios, miedo a la crítica, miedo a la persecución, miedo a que la gente diga que no es de Dios. Oiga, suelta el espíritu de miedo. El profeta no puede tener miedo. Daniel era un profeta que no tenía miedo. Daniel, cuando le dijeron, ¿sabe qué? El que le ore a un Dios que no sea el rey va a ser tirado al foso de los leones. Daniel dijo, oh sí, que así es la cosa. ¿Qué usted haría? Usted quizás diga, no, yo no voy a dejar de orarle a mi Dios, pero va y te esconde, para que nadie te vea ahí calladito, o orando así, o como cuando tú vas a comer en un fast food, o en la calle, o en un restaurante, que te da miedo y vergüenza que la gente sepa que eres cristiano, y ahora sí, amén, y es comer, o no ora, porque te da vergüenza que la gente te vea así, doblando tu cabeza, inclinando tu rostro y cerrando tus ojos. Y prefieres tragártela así, sin orar, a que la gente te vea. Daniel no era de eso. Cuando le dijeron eso a Daniel, dijeron, oh sí, porque me van a echar al foso de los leones. Bueno, que vayan preparándolo, que lo pongan en ayuno, porque yo seré comida para ellos, porque no voy a dejar de orar. Y no solamente no voy a dejar de orar, voy a orar 3 veces al día. Y no solamente orar 3 veces al día, voy a abrir la ventana para que me vean. Oye, él abría la ventana. ¿Por qué? Porque dijo, yo no me voy a avergonzar de mi Dios, que me hagan lo que me hagan, que me hagan lo que me hagan, pero yo no voy a dejar de orarle a mi Dios. Y dice que 3 veces al día Daniel oraba y abría la ventana, hasta que se lo dijeron al rey. Miren el lindo tuyo, el profetica tuyo, ahí está, orándole a su Dios y desafiando la orden. El rey no quería que lo mataran, que lo tiraran al foso de los leones, pero ya no podía hacer nada, la orden había sido dada. Pero mientras ellos estaban así, salimos de Daniel. El profeta dijo, ok, no hay problema, tírenme. Pero dice que cuando lo tiraron allí, ahí mismo apareció un ángel de Dios que le dijo a los leones, cuidadito con tocar a mi profeta. Hay leones que van a querer tocarte, pero cuando tú eres profeta de Dios, Dios te va a decir, cuidadito con tocarme, cuidadito con tocarme a mi siervo, cuidadito con tocarme a mi hijo, cuidadito con poner la mano encima. No hay león que te pueda tocar. Los leones, Dios mismo les cerrará la boca. Oye, dile a alguien, los leones, Dios mismo les cerrará la boca. El león que se levante contra un profeta de Dios, contra una profeta de Dios, el mismo Dios le cierra la boca. Si los leones estaban ayunando, entonces tuvieron que ayunar un día más. Un día más de ayuno. Un día más de ayuno. Y ahora el ayuno era porque ahora había más comida. Porque ya no era Daniel. Ahora eran todos los enemigos de Daniel. Luis, ¿qué pasa? Todos los enemigos de Daniel y
a toda su familia. Trajeron maldición sobre su familia por cuanto se levantaron contra un profeta de Jehová. Esto es serio. Cuando tú eres un profeta de Jehová, yo no estoy diciendo que tú te llames profeta. Yo digo que Jehová te llame profeta. Que tú eres íntegro delante de Dios. No es que te metes en bochinche y estás cosechando lo que tú mismo. No. Que tú eres profeta de Dios. Que tú eres íntegro. Y que injustamente te están haciendo algo. Los leones con ellos. 9. Dios usa a los profetas para guiar. Según Oseas 12:13. Según Oseas 12:13. Dios usa al profeta para guiar. Dice Oseas 12:13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Okay? Así que Moisés fue el profeta de Dios. Dios lo saca de Egipto. Pero también Moisés, por Moisés estuvieron vivos. Cuando hay profeta en casa, tú eres guiado, pero también tú eres guardado. ¿Cuál es la diferencia? Guiado porque Dios te da directrices a través del profeta. Sal, marcha, avanza, entra al mar rojo, se abre, vamos, ábrale la roca. Dios te va guiando y te va bendiciendo, te va proveyendo. Pero por el profeta fue guardado. ¿Por qué guardado? Porque cada vez que Dios quería acabar con el pueblo por rebelde, porque Dios contiende por un tiempo con la gente, pero no para siempre. O sea que si tú no te arreglas, Dios te... Entonces, cuando Dios dijo, lo voy a matar a todos, Moisés dijo, ay, espérate, ¿qué tú vas a hacer, Dios? No lo mates. ¿Qué vas a decir a las demás naciones? Que tú sacaste al pueblo y no pudiste meterlo en la tierra que le prometiste y que lo mataste en el desierto. Y yo digo, pues está bien, vamos a dejarlo 40 años, pero como que lo voy a matar. Sí, porque de esa generación me entraron 2. A todos lo mató. ¿Sabe por qué? Por criticones, murmuradores y chismosos, bochincheros y quejones. Ay, Dios mío. No, nada que ver con nadie aquí. 10. Para educar. Dios lo escoge para educar. Segunda de Reyes 6, del 1 al 3. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que venga con tu siervo. Y él respondió, yo iré. ¿Qué era eso? Ahí estaba hablando con los que estaban en la escuela profética de Eliseo. Eliseo tenía una escuela profética en la cual educaban, preparaban, capacitaban, entrenaban, empoderaban y enviaban a los profetas. O sea que si usted es profeta de Jehová, qué bueno que usted llegó a esta impartición, a esta clase de la escuela profética, porque los profetas desde antaño, desde el Antiguo Testamento, pertenecían a una escuela profética donde eran entrenados, equipados, capacitados, educados para ser enviados. Para que usted no vaya por ahí a hacer disparates. ¿Ok? A ver, yo creo que yo ahí quiero... ¿Cuánto me falta? Bueno, ahí lo voy a dejar porque yo quiero entrar en algo que quiero concentrarme, y es que le quiero hablar de 5 clases de profetas. Y con eso termino hoy. Le voy a hablar de 5 clases de profetas. Número 1. Según 1 de Reyes 13. Ahí vamos a encontrar 2 clases de los profetas que le voy a hablar. 1 de Reyes 13 dice, del 1 en adelante, aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará.
Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Tú sabes lo que significa eso? Dios manda a un varón, un profeta, y dice Jehová, que en este altar que están sacrificando a los ídolos, en este altar se va a quemar hueso de hombre, porque los profetas satánicos, aquí Josías, un rey que va a nacer, lo vas a quemar. Y dice que el profeta, el rey Jeroboam se enoja con él, y dice que cuando él dice, y una señal de que esta palabra de Jehová es que el altar se va a romper y la ceniza se va a derramar, y al instante el altar ¡pum!, se rompe y la ceniza derrama. Y el rey, en vez de decir, wow, Dios está hablando, el rey dice, préndanlo. Y cuando hizo así, préndanlo, la manito hizo, se le secó. Yo quiero ver eso. Que la gente diga, eso es de Dios, y la lengua acá. Se le secó la lengua. Que te diga mentira, y la boca se lo. Prenderle, y se quedó así la manito seca. Y con la misma manito que se le quedó seca, tuvo que mirar al profeta y decirle, ¿tú podrías orar por mí, por favor, para que Jehová me arregle la mano? ¿Qué tú harías si tú ves que quien se levantó contra ti está en juicio, se está secando, Dios le pone la mano encima? ¿Qué tú dirías? Hay profetas así. ¿Qué dirían los profetas? Los profetas dirían, eso fue por meterse con la sierva de Jehová. Bien merecido que lo tiene. La mano de Jehová caerá sobre ti. Y cuando sabemos que le están dando su azote, decimos, yo no me alegro, pero así. Ay, se Yo no le deseo mal, pero tengo la ropa negra ahí para el funeral, su amigo. El profeta fue probado. Mira, alguien dile, te van a probar. Te van a probar. Porque la manita no se le secó, no fue haciéndole un bien. La manita no se le quedó ahí sequecita, no fue porque le estaba extendiendo la mano para darle un vaso de agua, darle una ofrenda. La manita se le secó cuando dijo, préndalo, métalo preso. Eso es lo que estaba diciendo. Soldados, ábranlo y mátenlo. Y cuando dio la orden, la mano se le quedó seca. El profeta, ¿qué podía decir? Ay, mi hijo, que se sequen las dos. Pero no. Diga conmigo, estaba sano. Estaba sano. Dios necesita profetas sanos. Wow, aleluya. Dios no va a buscar profeta enfermo, lleno de odio, lleno de amargura, de resentimiento, de sed de venganza. No diga que eres profeta si está podrido de odio. Él no estaba enojado contra el rey. Él tuvo misericordia. Una de las señales de que eres un profeta de Dios es que tú tienes que tener misericordia. Y dice que cuando él le pide que ore, él ora y al instante Dios le restaura la mano. La prueba era para los dos, porque este profeta era el profeta joven. Así que escribo ahí, profeta joven. Es el primer profeta que te voy a hablar hoy. Profeta joven. Dios está llamando profetas jóvenes que estén sanos, profetas jóvenes que tengan misericordia, profetas jóvenes que obedezcan lo que Dios le manda a decir, profetas jóvenes que aunque te hagan daño no te llenen de odio y de resentimiento, profetas jóvenes, oye, que tengan el corazón de niño, de bebé, y que aunque te levanten en contra tuya, si tienes que orar por tu enemigo, ore por tu enemigo. Si tienes que orar por el que te habló mal, por aquel que decía de ser el profeta nada, vaya y ore por él. Como que no le gustó mucho aquí. Oró. Y dice que cuando oró y él vio el milagro, Jeroboam dijo, te ruego que ahora te vayas conmigo a mi casa, porque te voy a dar un presente, te voy a dar un regalo. Como le gusta a los profetas jóvenes, una honra. Te voy a honrar. ¿Tú te imaginas? El rey de una nación te está diciendo, vente que te voy a honrar. Y yo estoy pensando, carro, casa, Cadillac, Mercedes, Armani,
Gucci, Prada. Vamos. ¿Qué tú harías? El profeta joven dijo, no, aunque me dé la mitad de tu reino, no voy contigo. Porque Jehová me dijo que no beba agua, que no coma comida, ni que me vaya por el mismo lugar donde vine. Me voy de aquí. No quiero nada de ti, rey. Ay, Dios mío. ¿Habrá profetas jóvenes en este lugar así? Que no están aquí por la honra, por el dinero, por la fama, porque digan, para que le den nada. Oye, que aunque nadie sepa de quién, que de dónde vine ni de dónde soy, que nadie sepa quién soy, simplemente yo quiero hacer la voluntad de Dios. Esa es la generación joven que Dios está llamando. Y dice que el profeta joven se va de allí y no recibe ningún presente. Pero dice que había el otro profeta, diga conmigo, el profeta viejo. El profeta viejo. El mañoso. Mañoso. El envidioso. Envidioso. El celoso. El celoso. El que ya Dios no está usando. Ajá. El que estaba embotado en su casa y ya Dios dijo, quédate quieto ahí. Hay una nueva generación que estoy levantando. El profeta viejo, cuando escuchó lo que estaba pasando y que Dios levantó un joven y no le dijo a él lo que tenía que decir. ¿Por qué? Porque el profeta viejo vivía allí. Y él sabía lo que estaba pasando, pero el profeta viejo no se atrevía a hacer lo que el profeta joven se atrevía a hacer. ¿Ah? ¿Sabe por qué el profeta viejo no se atrevía? Porque él sabía que levantarse en contra del rey, decirle, rey, estás haciendo la cosa mal, estás adorando en el lugar incorrecto, era un idólatra y Jehová va a desbaratar este altar. Oye, hacer eso era echárselo de enemigo. Y el profeta viejo dijo, que manden a otro, pero Jehová siempre tiene a otro. Mira al viejito que está a tu lado, dile, cuidado viejita, cuidado viejito, que tú tienes tiempo ya aquí, cuidado que no venga un profeta joven que Dios está levantando, que haga lo que tú no quieres hacer, cuidado que se te meten los celos, cuidado que se te mete la envidia, cuidado que se te mete la competencia, cuando Dios levante a uno que haga lo que tú no quieres hacer. Si tú no haces lo que Dios quiere que haga en Filadelfia, Dios va a traer uno de Nueva York, Dios va a traer uno de Delaware, Dios va a traer uno de New Jersey, Dios va a traer uno de República Dominicana, Dios va a traer uno de Venezuela, Dios va a traer uno de donde, de Ecuador, Dios va a traer uno de Nicaragua, de Honduras, Dios va a traer uno de El Salvador, de donde Dios tenga que sacar a alguien, Dios lo va a sacar. De Puerto Rico hay muchos que Dios va a sacar y va a decir, vengan a Filadelfia, porque los profetas viejos de la ciudad no quieren hacer nada. Ay, santo, alaba, papá. Muy fuerte este machete. Uy. Mira, alguien dile, ¿de qué grupo tú eres? ¿Eres de los profetas viejos o eres de los profetas jóvenes? ¿Eres de los viejos o eres de los jóvenes? Aleluya. El viejo, cuando vio que Dios estaba usando el joven, dijo, le voy a hacer una trampita. Mira, alguien dile, ten cuidado, ten cuidado. No creen profética, y menos los viejitos, que a veces están más torcidos que los jovencitos. Ten cuidado. Si Dios te habló, escucha la voz de Dios. El profeta joven ya Dios le había hablado, pero le hizo caso a un viejo. ¿Cómo así? Decodifique eso, padre. El profeta joven hizo lo que tenía que hacer, se va. Y el profeta viejo, cuando le dijeron, hay un nuevo que Dios ha levantado y ha hecho de todo ahí en Betel, avergonzó al rey, tuvo que orar por él, se le sacó la mano. Él dijo, ¿cómo? Que Dios lo está usando en lo sobrenatural. Hay una nueva generación de profetas. Yo quiero conocerlo. Cuando va allí, le dice, ¿sabe qué? Jehová envió un ángel y me dijo que viniera a comer a mi casa. No, pero que Jehová me dijo que no comiera. No, pero el ángel me dijo que te dijera que sí, que vaya a comer. Cuando fue a comer, ahí mismo la sentencia cayó muerto. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios por obedecer a los hombres. Ten cuidado a quien tú estás obedeciendo. Hay gente que ya no obedece a Dios. Hay gente que todos los que lo guían son profetas, porque son viejos, porque tienen tiempo profetizando, porque te hablaron quizá para venir a la iglesia. Pero si ya Dios está tratando contigo, si ya te trajeron aquí, tú estás recibiendo maná, palabra, Dios te está usando, estás recibiendo palabra. ¿Por qué un profetica te tiene que estar dirigiendo? Ten cuidado quién te está dirigiendo. Hay gente que lo están dirigiendo, pero es a la muerte. ¡Qué peligro! Y te voy a hablar de 2 o 3 viejos y viejas que dicen que son profetas,
y comienzan a decirle a la gente para dónde tiene que ir, lo que tiene que hacer. Así dice Jehová, tu tiempo se acabó. Dice Jehová, muévete a la iglesia, brinca, salta como una... Ay, Dios mío, padre, está muy fuerte esto hoy. Brinque, iglesia en iglesia, que así dice Jehová, se acabó tu tiempo aquí. Mentira del diablo. Ningún profeta te tiene que estar sacando de tu casa. Ningún profeta te tiene que estar sacando de tu lugar asignado. Usted no tiene que estar siguiendo voz de hombre. Si Dios te trajo aquí, Dios te tiene que hablar él mismo. Si Dios te trajo aquí, Dios tiene que tratar contigo. Profeta joven, escucha a Dios. Profeta joven, discierne. No todo el que dice Señor, Señor es de Dios. No todo el que habla lengua está hablando de parte de Dios. No todo el que te dice así dijo Jehová, Jehová fue que habló. Hay gente que dice Jehová dijo, Jehová no ha hablado. Y el profeta viejo tenía mañas. El profeta viejo no quería que nadie le quitara su lugar. El profeta viejo estaba defendiendo una posición. El profeta joven estaba obedeciendo al mandato de Dios. Oye, ¿y sabe lo que hizo? Lo llevó a la muerte. Y dice que murió el profeta joven. Y después dice el profeta viejo, ¿sabe qué? Lo que él dijo se va a cumplir. Charlatán. Oye, y le da la profecía. Y le dice, por cuanto desobedeciste, dice Jehová. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú dejas de fluir, cuando tú dejas de hacer lo que Dios te manda, entonces el viejo se activa. Ay, Dios mío, ¿cómo es eso? Decodifíquelo. El profeta viejo, como había sido desechado, desequilibró al nuevo, lo sacó del medio para que Dios lo siguiera usando a él. El mismo que lo mandó desobedecer fue el mismo que usó Dios su boca para dar la sentencia de muerte al profeta joven. ¿Y quién fue que lo hizo errar? El viejo. O sea, que usted es responsable de obedecer cuando Dios le habla. Usted es responsable a quien usted le obedece. Usted es responsable de la palabra profética que usted recibe como que es de Dios. Usted es responsable de lo que suceda. Y la consecuencia la paga usted. Si usted le obedece, le cree, sigue y se deja guiar por un supuesto profeta, sin usted discernir si es Dios que le está hablando. Ese es el profeta joven y el profeta viejo. Y hay un tercer profeta, que es el profeta ciego. Usted va a ver profeta joven, profeta viejo y hay profeta ciego. Profeta ciego en 1 Reyes 14 dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de... Y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. La mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo, vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, así y así le responderá. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libro
libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Oye, y así sucedió. Era viejo, era ciego, pero estaba afilado en el espíritu. Y hay gente que tienen ojo, pero no tienen la visión espiritual. Y Ahías estaba viejo, estaba ciego, pero él escuchaba audiblemente la voz de Dios. La mujer de Jeroboam, el rey, quiso engañarlo. La mujer de Jeroboam, el rey de Israel, cuando llegó, dice que ella venía disfrazada, porque ella creía que podía engañar al profeta de Dios. Y así hay mucha gente que creen que pueden engañar a los profetas de Jehová, y se disfrazan como ovejita, se disfrazan como blanca paloma, como blanco palomito. Pero Jehová, cuando hay un profeta de verdad, desenmascara. Y antes de ella entrar, ya Jehová le había dado todo lo que iba a pasar. Se le había descrito y le había dicho toda la profecía. Así que cuando ella pone el pie en la puerta, él no veía, pero sabe que los ciegos tienen algo que la gente que tiene sus dos ojos no, y es que ellos desarrollan los sentidos que sí usan. Así que como él no podía ver, él tenía el sonido bien desarrollado, y tan pronto escuchó los pasos, dijo: esta es la mujer de Jeroboam. Y él tenía a Dios que le revelaba todo, y le dijo: ven acá, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finge otra? Tengo revelación dura para ti. Todos van a morir en tu casa, y el niño también va a morir. Cuando llegue a tu casa, morirá el niño. Y así pasó. O sea, que hay profeta viejo, hay profeta joven y hay profeta ciego. Pero que esté ciego físicamente no significa que estaba ciego espiritualmente. Y Dios está levantando una generación como Ahías, que tiene el sentido espiritual bien desarrollado. Y el que se finja ser alguien que no es, el discernimiento de espíritu que tú tienes, el discernimiento de espíritu está tan agudo que tú vas a discernir quién es la persona. Te van a estar hablando una cosa y Dios diciéndote: no, la cosa es así, así, así. Ellos te van a estar haciendo un payantamiento de algo y Dios diciéndote: no, las cosas no son así. Dios te va a estar mostrando lo que realmente es. Habrá alguien que diga: yo quiero ser de esa generación. Generación, aleluya. Voy terminando. Cuarto, profeta. El profeta equivocado, que muchas veces confundido con el falso profeta. El profeta equivocado es el profeta que el profeta tiene buena intención. Él profetiza lo que él cree que es de Dios, pero realmente no es de Dios lo que está diciendo. Realmente se está equivocando. Aquí han venido muchos profetas de eso. Los profetas equivocados, con buena intención, pero profetizando en la carne. Con buena intención, pero adivinando. Con buena intención, pero lo que están diciendo no es la realidad. Entonces usted tiene que aprender a diferenciar el profeta equivocado del profeta falso. El profeta equivocado es que con buena intención está profetizando, está diciendo cosas, pero no es verdad. Y él cree que te está ayudando, y lo que está haciendo es que está metiendo está metiendo la patita, el cucharón, el pico donde no debe. Amén. Así que si usted está siendo formado como profeta, no caiga dentro de la categoría de los profetas equivocados. ¿Cuándo un profeta cae en la categoría del profeta equivocado? Cuando te pone a inventar, cuando te pone a tratar de impresionar, cuando te pone a tratar de ayudar a Dios, cuando te pone a tratar de que la gente crea que Dios te está usando, cuando te pone a tratar de estar pegando cosas que tú crees que son, pero que Dios no te la ha mostrado claramente. Así que si usted es profeta de Dios, a menos que usted escuche la voz de Dios, a menos que usted vea una visión, haya tenido un sueño, o Dios te haya a través del don de ciencia certeramente traído algo, no se ponga a adivinar, porque va a caer en otra categoría que te voy a decir más abajito. Así que el profeta equivocado es el profeta que se equivoca, que da profecías que no son reales, que dice Jehová que en el 2018 se acaba el mundo, que en el 2000 se acaba. ¿Cuántos profetas no dijeron que en el 2000 se acaba el mundo? Profeta equivocado, buena intención, pero no era verdad. Bueno, vamos al otro.
el falso profeta. Ay, Dios mío. Falso profeta. Dice Hechos 13. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pasco, hallaron a cierto mago, escucha bien, quien es un falso profeta, que la gente habla tanto disparate de los falsos profetas y están muy lejos de la realidad. Dice, hallaron a cierto mago, que era Mago. mago, no era profeta, era un mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, que el falso profeta, el mago este, el procónsul, que era una figura de autoridad pudiente, tenía poder, autoridad, él quería escuchar la palabra de Dios y dice que él trataba de impedírselo. Él no quería que él escuchara la palabra de Dios. Y dice que le resistía para apartarlo de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Cuando alguien trata de apartar a la gente de la fe, se convierte en una piedra de tropiezo, se convierte en un hijo. No. Ahí uno lo dice. Hijo El diablo. Bueno, si es hombre es un hijo de él, y si es una hija es una hija El diablo. bueno, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verá el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a desglosar esto porque ya se me acabó el tiempo. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es alguien que se hace ser profeta, pero no lo es. Él no era ni cristiano. Él no era hijo de Dios. Él era un hijo de él. Ese era un brujo escondido. Ese era un satanista. Ese era un encubierto. Y él se hacía llamar profeta y hombre de Dios. Y era un hijo de él. Bueno, señores. Entonces, cuando llega Pablo y ve lo que está pasando, que este hombre está tratando de desviar a la gente del camino de Dios, él le dice, hijo del diablo, te vas a quedar ciego. Y le declara una palabra profética y el hombre se queda ciego. Y la gente comienza a decir, wow, verdaderamente que este es el verdadero. ¿Por qué? Porque lo verdadero, para que haya algo falso, quiere decir que hay algo. No, usted está dormido. Si hay algo falso, también hay algo verdadero. Por eso dice falso profeta, falso maestro. Porque si hay falso maestro, hay también maestro. Por eso dice falsos apóstoles. Porque si hay falsos apóstoles, también hay apóstoles Verdaderos. Usted está en lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que este falso, que no era verdadero, que se estaba fingiendo ser lo que no era, tenía que ser confrontado. Los falsos profetas tienen que ser confrontados, pero son por profetas genuinos. La unción que desenmascara a los falsos profetas es la unción apostólica. Por eso es que los falsos no quieren que lo profético y lo apostólico se levante, porque cuando se levanta la unción apostólica, desenmascara lo oculto, desenmascara la unción que no es real, desenmascara la gente que está en ministerio y en dones operando encubiertamente y no son lo que dicen ser. ¿Sí o no? Santo, amén, aleluya. Porque cuando llega la unción apostólica se establece, diga conmigo, orden. Orden. Así que había un desorden.
Este hombre se puso él mismo como profeta y estaba haciendo de todo allí, pero no había nadie que le llamara la atención y que le dijera: te vas a quedar ciego, charlatán, hasta que te arrepientas. Así que Dios va a tomar juicio con los profetas falsos. Y termino con este, y es que va de la misma mano del otro, y es brujo, bruja, encubierto con nombre de profeta. Ay, Dios mío. ¿Me escuchaste? Que hay brujo y bruja en las iglesias haciéndose llamar profeta. Y estaban en el libro de Apocalipsis 2, del 18 en adelante. Dice la palabra que había en Tiatira una tipita que se hacía llamar profeta, y el Señor la identifica como Jezabel. Ese no era su nombre, ni esa era la Jezabel histórica. Pero ella estaba haciendo algo que hacía la otra Jezabel histórica, y era que usurpaba una posición que no le pertenecía. Ella se hacía llamar profetisa para ella seducir a la gente, para ella llevarlo a hacer lo que ella quería. Y ella lo que estaba entrando encubiertamente era herejía, es falsa doctrina. Eso es lo que hace el falso profeta y los brujos y los satanistas encubiertos en las iglesias. Y hay mucha gente que se montan dentro del ministerio aparentemente profético y lo que son es brujas y brujos. Y hay muchos que no son abiertamente, y te voy a decir más, a veces ni ellos saben que son brujos. Ay, Dios mío. ¿Cómo así? Codifique eso. Porque el nombre brujería, cuando usted lo busca en el diccionario, dice manipulación. Y hay gente que en las iglesias, a través del don de profecía, quieren hacerse de nombre, quieren hacer que la gente haga lo que ellos quieren. Comienzan a dar profecía, comienzan a guiar gente, comienzan a decir: así ha dicho Jehová, y comienzan a impartirle palabra en nombre de Jehová. Y lo que se están convirtiendo es en bruja, lo que se están convirtiendo es en brujo dentro del pueblo de Dios, porque no están operando legalmente. ¿Sabe lo que hacía Jezabel? Era un gobierno ilegal, ilegítimo, usurpador, que estaba tratando de ocupar la posición que no le correspondía. Ella quería gobernar en nombre de su esposo Acab. ¿Qué es lo que hace el espíritu de Jezabel en la iglesia? Trata de ocupar una posición, operando a través de dones de falsedad, de manipulación, averiguando la vida de la gente, profetizándole lo que la gente quiere oír, para hacerse de nombre, de reputación, de autoridad, y que la gente lo siga. Y eso se llama bruja, eso se llama brujo, eso se llama ilegalidad, eso se llama usted ocupar una posición que no le pertenece, que Dios no le ha dado, y eso se llama Jezabel. Y Dios hoy le está diciendo a Jezabel: si no se arrepiente, la voy a tirar en cama, la voy a cortar, la voy a matar, la voy a arrojar por la ventana. Y estoy levantando una generación de eunucos que no se dejan seducir, que no tienen miedo, que no le temen a la persecución, que no le temen al que dirán, que te van a arrojar, diga conmigo, por la ventana. Todo espíritu ilegal se arroja por la ventana. Póngase de pie. Aleluya. Súbeme esa música, muchachos. Oh, gloria a Dios. Dios está llamando en esta casa profeta, profeta joven, profeta viejo pero que sin maña, profeta que aunque por tiempo te ha quedado medio cieguito, medio viejito, pero afilado en el espíritu. Dios está levantando una generación de profetas que aunque te haya equivocado 1000 veces, no te descalifiques. ¿Por qué? Porque muchas veces te equivocas porque te faltaba orientación, te faltaba educación. Para eso se abrió una escuela profética, para que entienda cómo se opera, para qué es el don, cómo vas a hacer lo que Dios te está mandando, cómo vas a hablar en nombre del Señor. Así que aunque sea un profeta equivocado, Dios te va a usar. Lo único que no queremos es profeta falso, ni brujo ni bruja en la casa. Así que si usted ha estado operando en esos espíritus ilegalmente, diga conmigo: renuncio. Renuncio a toda falsedad, a toda hipocresía. Vamos, diga: renuncio a todo espíritu de brujería, de manipulación, de usurpación. Yo quiero operar en los dones que Dios me ha dado. Vamos, levante su mano, diga conmigo: Señor, actívame, actívame. Vamos, súbame la música, súbela. Vamos, levante su voz. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo declaro en este día, Señor amado, que tú levantas, Señor, una generación profética en Filadelfia. Señor, tú levantas una generación profética en esta casa. Señor amado, que vamos a operar en lo sobrenatural. Señor, esta ciudad necesita profetas genuinos, profetas jóvenes con ímpetu, con fuerza, con autoridad, con unción, con revelación. Padre, yo declaro en esta hora que esta generación está aquí y está, Dios mío, dispuesta a ser usada. Levanta, Señor, una generación profética. Levanta profetas genuinos. Señor amado, yo activo. Vamos, levante su mano, comienza a hablar en lengua y activar el rabacanda la vasalla. Diga, Señor, actívame, actívame, actívame los dones que están dormidos, actívame el don de profecía, actívame lo profético. Oh, rabacanda la vasalla. Dios te quiere usar. La visión de esta casa es una visión pero sobrenatural. Necesitamos evangelistas que fluyan en lo profético. Necesitamos consolidadores, afirmadores que fluyan en lo profético. Necesitamos gente de Dios que anda rabasando la vaquima, mentores que disipulen en lo sobrenatural. Oh, rebequenda la vasalla, y que cuando sea enviado fluya donde quiera que vaya en lo profético. ¡Aleluya! Rabaseta Rabaquía Manso y Rabasata Rabacaya. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús que tú eres esa generación profética, que tú eres esa generación que se levanta. Oh, Rabacanda la vasalla. Yo desato la unción profética sobre ti. Yo declaro que Dios te da sueños. Yo declaro que Dios te da visiones. El Rabacanda la vasalla. Destapa Dios hoy tus oídos para escuchar la voz de Dios. El Rebequenda la vasalla. Yo declaro asertividad en tu palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna de tus palabras caerán al piso, que todo lo que profetice se va a cumplir. Declaro aceleración, activación, rebacando la vasalla en el nombre de Jesús. Diga conmigo, soy la generación profética que se levanta hoy. Den un aplauso al Rey por toda esa gente que han estado conectada. Actívate, profeta, en el nombre de Jesús.